Bienvenidos un día más a mi canal, el rincón favorito para enterarte de todo lo que pasa detrás de cámaras, los rumores más jugosos y, por supuesto, las mejores series que te robarán el corazón. Hoy tenemos un vídeo explosivo, de esos que te dejan sin aliento y te hacen correr a comentar y compartir con tus amigas. Prepárense porque vamos a hablar de un rumor que ha incendiado las redes sociales, un rumor que involucra a dos de las estrellas turcas más queridas y admiradas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero antes de meternos de lleno en este drama amoroso digno de una telenovela, quiero pedirte un favor rapidito. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ni uno solo de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo todas las semanas y no querrás quedarte fuera de la conversación. Y si ya eres parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Significa el mundo para mí. Ahora sí, vamos al grano. Como saben, la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, que floreció durante la grabación de la exitosísima serie Sen Kalkam, fue seguida con lupa por millones de fans en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable, y fuera de ella parecían la pareja perfecta. Los sets de grabación eran un hervidero de miradas cómplices, risas espontáneas y una energía que traspasaba la pantalla. Los fans, que bautizaron a la pareja como Anker, inundaban las redes sociales con montajes de sus momentos más dulces, entrevistas traducidas y mensajes de apoyo incondicional. Era una auténtica Ankermanía, que parecía no tener fin. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. Su ruptura, aunque nunca completamente explicada, dejó a muchos corazones rotos y con la esperanza de una reconciliación. Los motivos detrás de la separación siempre han estado envueltos en misterio. Algunos apuntan a la presión mediática, la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público constante. Otros sugieren diferencias irreconciliables en sus estilos de vida o prioridades profesionales. Incluso se rumoreó la influencia de terceras personas, aunque ninguna de estas teorías ha sido confirmada. Lo cierto es que de un día para otro, las fotos juntos desaparecieron de sus redes sociales, las apariciones públicas en pareja cesaron y el sueño de Anker se desvaneció. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Recientemente han surgido rumores cada vez más fuertes sobre un posible reencuentro amoroso entre Kerem y Hande. Todo comenzó con una serie de coincidencias sospechosas, ambos fueron vistos en los mismos lugares, aunque intentando no ser fotografiados juntos, intercambiaron likes en redes sociales de forma más frecuente de lo habitual, y, lo más impactante, fuentes cercanas a Kerem han filtrado información que sugiere que él está intentando reconquistar a Hande. Analicemos estas coincidencias con lupa. Primero, las apariciones en los mismos lugares. Se les vio, por ejemplo, en un exclusivo restaurante de Estambul con pocos días de diferencia. Aunque llegaron y se fueron por separado, testigos aseguran haber notado un cierto nerviosismo en ambos y una notable tensión en el ambiente. También se les ha relacionado con el mismo círculo de amigos, lo que ha aumentado las posibilidades de encuentros casuales. En cuanto a los likes en redes sociales, si bien es cierto que ambos son figuras públicas muy activas, los fans han notado que últimamente han interactuado más con las publicaciones del otro, dejando comentarios sutiles y mensajes en clave que han desatado la locura en las redes. Pero la verdadera bomba, sin duda, es la filtración de información por parte de fuentes cercanas a Kerem. Un amigo íntimo del actor, que prefirió permanecer en el anonimato, reveló a un medio de comunicación turco que Kerem nunca ha dejado de sentir algo por Hande y que, desde hace meses, está haciendo todo lo posible para recuperarla. Según esta fuente, Kerem se arrepiente profundamente de los errores que cometió en el pasado y está dispuesto a demostrarle a Hande que ha cambiado y que está listo para comprometerse a largo plazo. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es solo un espejismo creado por las ansias de los fans, o hay fuego real detrás de este humo? Bueno, lo cierto es que Kerem Bürsin ha realizado unas declaraciones que han encendido aún más la mecha. En una entrevista reciente, al ser preguntado sobre Hande Erçel, no solo no negó los rumores, sino que con una sonrisa enigmática dijo: Hande es una persona maravillosa, muy talentosa y a la que siempre voy a tener mucho cariño. Nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. ¡Boom! ¿Escucharon eso? Nunca se sabe lo que puede pasar en el futuro. Estas palabras, combinadas con los rumores que circulan, han hecho que muchos crean que la reconciliación es más que una simple fantasía.
La prensa turca ha interpretado estas declaraciones como una confirmación tácita del interés de Kerem por Hande y como una puerta abierta a la esperanza de una reconciliación. Y por supuesto, la reacción de Hande Erçel ante estas declaraciones no se hizo esperar. Aunque no ha hablado directamente sobre el tema, se dice que se quedó completamente impactada al enterarse de las palabras de Kerem. Sus allegados aseguran que la actriz está confundida y dividida entre el cariño que aún siente por él y el miedo a repetir errores del pasado. Drama, drama, drama. Se rumorea que Hande ha estado buscando consejo en sus amigas más cercanas y en su familia, tratando de analizar la situación con objetividad y de tomar la mejor decisión para su futuro. La situación se complica aún más por el hecho de que Hande ha estado vinculada sentimentalmente a otros hombres desde su ruptura con Kerem. Aunque ninguna de estas relaciones ha llegado a consolidarse, han servido para demostrar que Hande está abierta a nuevas oportunidades en el amor y que no está dispuesta a aferrarse al pasado. La pregunta que todos se hacen es, ¿será capaz Kerem de convencer a Hande de que merece una segunda oportunidad? ¿O será el fantasma de su relación pasada demasiado grande para superar? Pero mientras esperamos a que esta telenovela de la vida real se desenlace, quiero aprovechar la ocasión para hablar de otras series turcas que también nos han tenido al borde del asiento con sus tramas llenas de amor, intriga y secretos. Porque las series turcas son mucho más que simples historias de amor. Empecemos con una serie que, aunque no involucra directamente a Kerem o Hande, ha conquistado a millones de espectadores, Aşk 101. Esta serie, disponible en Netflix, es un drama juvenil que narra la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión del instituto enamorando a su directora con el nuevo profesor de baloncesto. A través de sus planes, descubren el poder del amor, la amistad y la importancia de luchar por lo que creen. Aşk 101 es relevante para el tema de este vídeo porque, al igual que la posible reconciliación entre Kerem y Hande, nos muestra que el amor puede surgir en los lugares más inesperados y que a veces vale la pena arriesgarse a pesar de los obstáculos. Un dato interesante de esta serie es que, debido a su éxito, Netflix la renovó para una segunda temporada, consolidando su lugar como una de las series turcas más populares a nivel internacional. Además, Aşk 101 aborda temas como el bullying, la discriminación y la presión social, convirtiéndola en una serie relevante para los jóvenes de hoy en día. Continuemos con otra joya de la televisión turca, Çukur. Esta serie, perteneciente al género de acción y drama criminal, nos sumerge en el peligroso mundo de un barrio controlado por la familia Koval, que se dedica al negocio de las drogas. La historia se centra en Yamak, el hijo menor de la familia, que regresa a Çukur después de años de ausencia y se ve obligado a asumir el liderazgo del clan para proteger a su familia y a su barrio de sus enemigos. Çukur es relevante para nuestro tema porque, aunque el amor no es el tema central, sí juega un papel importante en la vida de los personajes. Las relaciones amorosas de Yamak, especialmente su romance con Sena, están marcadas por la tragedia y el sacrificio, demostrando que el amor puede ser un arma de doble filo en un mundo lleno de violencia y traición. Un dato único de Çukur es su impresionante banda sonora, que incluye canciones originales interpretadas por reconocidos artistas turcos y que se han convertido en verdaderos himnos para los fans de la serie. La serie también destaca por su realismo y su crudeza, mostrando la dura realidad de la vida en los barrios marginales de Estambul. Y hablando de series con bandas sonoras espectaculares, no podemos dejar de mencionar Medcezir. Esta serie, inspirada en la exitosa serie estadounidense de OC, narra la historia de Yaman, un joven problemático que es acogido por un abogado adinerado y se traslada a un lujoso barrio de Estambul, donde conoce a Mira, una chica popular y aparentemente perfecta que cambiará su vida para siempre. Medcezir es relevante para nuestro tema porque explora las complejidades del amor adolescente, los conflictos sociales y las segundas oportunidades. La relación entre Yaman y Mira está llena de altibajos, pero su amor logra superar las diferencias de clase y los obstáculos que se interponen en su camino. Un dato interesante de Medcezir es que fue una de las primeras series turcas en abordar temas como la salud mental y el consumo de drogas entre los jóvenes, lo que la convirtió en una serie innovadora y socialmente relevante. La serie también catapultó a la fama a sus protagonistas, a Atay Ulusoy y Serini Sarkaya, que se convirtieron en dos de los actores más populares de Turquía. Siguiendo con el género de drama romántico tenemos Erken Cikus. Esta serie cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad para evitar un matrimonio arreglado y se enamora de su jefe Kan.
Erkenci-Kuş es relevante para nuestro tema porque nos muestra un amor puro y sincero que florece en un entorno laboral y que debe superar las intrigas y los malentendidos para consolidarse. La química entre los protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman, fue uno de los principales atractivos de la serie y la convirtió en un éxito internacional. Un dato único de Erkenci-Kuş es su ambientación en Estambul, que se muestra como una ciudad vibrante y llena de encanto, convirtiéndose en un personaje más de la historia. La serie también destaca por su humor y su optimismo, convirtiéndola en una opción ideal para aquellos que buscan una historia de amor ligera y entretenida. Finalmente no podemos olvidarnos de Bir Zamanlar Kukurova. Esta serie, ambientada en la Turquía de los años 70, narra la historia de Züleyha y Yılmaz, una pareja que huye de Estambul después de cometer un asesinato y se refugia en una granja en Kukurova, donde deben enfrentarse a la ambición, la traición y los secretos del pasado. Bir Zamanlar Kukurova es relevante para nuestro tema porque nos muestra un amor apasionado y prohibido que lucha por sobrevivir en un contexto social y político convulso. La serie destaca por su cuidada ambientación de época, sus personajes complejos y sus giros argumentales sorprendentes. Un dato interesante de Bir Zamanlar Kukurova es su longevidad, ya que se emitió durante 4 temporadas y se convirtió en una de las series turcas más vistas de los últimos años. La serie también aborda temas como la desigualdad social, la opresión y la lucha por la justicia, convirtiéndola en una historia épica y conmovedora. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este vídeo lleno de drama, rumores y, por supuesto, mucho amor. Hemos hablado del posible reencuentro entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, una noticia que ha revolucionado el mundo de las telenovelas turcas, y hemos recordado algunas de las series más emblemáticas de la televisión turca que nos han hecho reír, llorar y suspirar. Pero la cosa no termina aquí. Para añadir aún más leña al fuego, les tengo una pregunta que me ronda la cabeza. ¿Creen que el posible reencuentro entre Kerem y Hande podría estar orquestado por sus representantes como una estrategia de marketing? No sería la primera vez que una pareja de celebridades finge una reconciliación para aumentar su popularidad y generar ingresos. ¿Será este el caso? Déjenme sus teorías en los comentarios. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora quiero saber su opinión. ¿Qué opinan de los rumores sobre Kerem y Hande? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Cuál de las series que mencionamos es su favorita? ¿Cuál otra serie turca creen que debería incluir en futuros vídeos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse al canal para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Recuerden que tenemos contenido nuevo todas las semanas. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.